¿Qué es lo que vamos a ver aquí en las primeras diapositivas? Lo que vamos a ver es un poquito acerca de esta evolución que han tenido los departamentos de esterilización. Lo que ustedes están viendo en imagen o el video hace referencia a hospitales descentralizados. Es la inauguración en Barcelona a modelos descentralizados que existían para esas épocas de los años 70 y principios de los 80. ¿Por qué hablamos de modelos descentralizados? Porque para esta época solo estaba centralizado la parte de la preparación y la parte de la esterilización. Entonces, el área de lavado solían ser apéndices, salas anexas que estaban junto a los quirófanos, solían de estar en las propias unidades, por ejemplo, de hemodinamia o las unidades renales. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos para estos años. Luego podemos entrar hacia la época de los 2000 y en los 2000 aparece algo que se llama el estándar 15883. Cuando ustedes vean o hayan asistido o seguro mucho auge, es que en presentaciones de lavado siempre les van a nombrar este estándar, porque es el estándar de referencia que define o que marca sus requisitos mínimos constructivos para todos los equipamientos que se usan en el sector cuando hablamos de limpieza y desinfección de dispositivos médicos reutilizables. Este estándar es un punto de inflexión importante porque hoy por hoy nadie puede decir que la limpieza no es importante en un reprocesamiento de dispositivos médicos. Hablamos ya de dogmas, las principales agremiaciones científicas, la Sociedad Panamericana, de todas las agremiaciones científicas y nosotros como profesionales del reprocesamiento conocemos lo que dice aquí. Se puede limpiar sin esterilizar, pero no se puede esterilizar sin limpiar. Este estándar normativo está dividido en 7 partes. La parte 1 te va a indicar todo lo que son las definiciones y las exigencias y los requisitos mínimos de las lavadoras desinfectadoras. La parte 2 se dedica a esas exigencias y pruebas específicas para las lavadoras termodesinfectadoras que ustedes tienen en sus centrales de esterilización. La parte 3 habla de un poco lo que es, se dedica específicamente a las exigencias y pruebas para las lavadoras que hacen termodesinfección, pero para los recipientes que recogen deyecciones humanas, como cuáles, los patos y los piscingos. La parte 4 te habla lo que son las definiciones, las exigencias y las pruebas para los dispositivos termolábiles, específicamente endoscopios flexibles. La 5 ya te habla lo que son los test artificiales y los métodos de validación para lo que son la limpieza, lo que nosotros conocemos como indicadores. La parte 6 te habla de unos dispositivos que muchas veces están olvidados, que es la alta desinfección, o sea, las máquinas que hacen alta desinfección térmica por termodesinfección para los dispositivos no críticos. Y la parte 7 ya se enfoca en lo que es la alta desinfección química para los dispositivos no críticos que son termolábiles. Cuando ustedes reciben en sus servicios un fabricante o una lavadora que declara conformidad con la 15883, pueden aducir que están recibiendo equipamientos de calidad y que son seguros a ustedes como usuarios, como trabajadores y también para la seguridad del paciente. Como estamos en la época de los 2000, es importante que hagamos una reflexión de un término. Hoy por hoy ya casi no estamos hablando de centrales de esterilización. Seguramente ustedes han podido ver esta terminología de RUMED. La terminología de RUMED es introducida en el año 2010 en un congreso de la Federación Mundial de Esterilización. Y si ustedes buscan esta página de la Federación Mundial de Esterilización, verán que el término con el que se refiere a lo que nosotros nos referimos en Colombia con central de esterilización es RUMED. Y RUMED es el acrónimo de las palabras en inglés Reprocessing Unit Medical Devices. O sea, hablamos de unidades de reprocesamiento de dispositivos médicos. Y además del término que estamos involucrando, es muy importante aterrizar ese concepto. Unidades de reprocesamiento de dispositivos médicos, que son servicios transversales y generales que hacen todas las etapas del reprocesamiento dentro del recinto hospitalario. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos a finales de los 70 y a principios de los 80 de modelos descentralizados? Hoy, siglo XXI, ya estamos hablando de modelos centralizados y es importante tener este concepto presente. Algo también que vale la pena recalcar es que está demostrado, como lo escucharon en algunas creo que la presentación de Nancy, y es que, ¿cuál es el principal objetivo? Pues la prevención, ¿cierto? Y el control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.
Cuando un dispositivo es reprocesado inadecuadamente, hay riesgo de infección. ¿Para quién? Lógicamente para el paciente, pero también para el entorno de las personas que trabajamos con esos dispositivos. Eso aduce y engloba lo que es la sociedad. Entonces, ese concepto de RUMED es lo que hoy por hoy estamos teniendo ya y aterrizando y teniendo en cuenta a lo que es nivel de reprocesamiento de dispositivos médicos. Aquí seguimos con la norma, porque la norma define qué es lavado. Entonces, fíjense que dice, el proceso de lavado es definido como la extracción de toda suciedad adherida visible sobre la superficie, hendiduras, conexiones y lúmenes de los instrumentos. Normalmente se ejecuta con agua y detergente y una limpieza física meticulosa deberá preceder a los procedimientos de desinfección y de esterilización. Entonces, ¿por qué es importante limpiar los instrumentos o los dispositivos médicos reutilizables? Pues porque vamos a hacer la extracción de toda esa suciedad visible que pueda tener ese instrumento y no vamos a favorecer que esta suciedad pueda actuar como escudo para los posibles microorganismos supervivientes. Indirectamente la limpieza siempre nos va a ayudar a la reducción de esa población residente sobre un instrumento, lo que es la reducción de la biocarga, ¿vale? También nos va a proteger los instrumentos de la corrosión, porque cuando existen depósitos de sangre en los instrumentos, pues nos va a llevar a que estos se oxiden sobre los instrumentos, a que haya corrosión y que los procesos posteriores, como de la desinfección y la esterilización, sean inefectivos. Y algo muy importante es que nos va a garantizar la seguridad. Y este concepto quiero que lo tengan pues en su mente porque lo vamos a aclarar a posterior por qué va a garantizar la seguridad y de quién va a garantizar la seguridad. Ahora bien, la 15883 nuevamente, ella nos marca unos requisitos constructivos, definiciones y unas pruebas que se hacen y ensayos. En cuanto a requisitos, lo que nos está diciendo es que hay unos requisitos mecánicos y de proceso. Entonces, dentro de esos requisitos mecánicos podemos tener lo que son los materiales de fabricación. Tienen que ser materiales de calidad, tanto en la parte externa como en su interior, que pueden ser los brazos aspersores, los filtros, los circuitos hidráulicos. Entonces, que tienen que ser superficies que puedan ser lavables. El diseño, pues, que no tengan las esquinas para que pueda ser, obviamente no vaya a ser, para que sea higiénico, para que no vaya a haber acúmulo de polvo y demás. Nos marca también los requisitos de control, suministros de agua y sistemas de dosificación. Las unidades de control deben estar en capacidad de verificar los parámetros que entran en juego cuando hacemos un proceso de limpieza y termodesinfección automatizado. También tienen que tener esa capacidad en lo que son los suministros de agua de poder establecer conexiones o suministros de agua para agua fría, agua descalcificada, agua caliente, en el caso que sea según aplique. Y también nos marca esos requisitos de dosificación. La dosificación es muy importante porque los fabricantes deben tener altos sistemas de dosificación que sean eficaces, que tengan de alta presión. Recuerden que cuando nosotros hacemos lavado manual, esto es uno de los paralelos que siempre miramos, la capacidad de que siempre ejerzamos la misma dosificación, el lavado automatizado versus el lavado manual. Y en términos de rendimiento nos dice la norma que una lavadora termodesinfectadora debe ser capaz de limpiar, desinfectar, enjuagar y cuando le sea el caso, secar. Esto está definido en el perfil del ciclo. Lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen es un perfil del ciclo clásico de una lavadora termodesinfectadora. Entonces, ven cómo está haciendo aquí lo que es el prelavado. Aquí vamos a hacer el lavado, que es donde entra el juego el detergente, la dosificación, la temperatura, el tiempo de contacto que me tiene que dar el fabricante del detergente. Aquí estoy haciendo el enjuague, lógicamente, para quitar esos residuos de detergente de los instrumentos y luego voy a hacer lo que es la termodesinfección, que lo vamos a aclarar a posterior, que es una fase muy importante y diferenciadora del lavado manual, para después hacer lo que nosotros llamamos la etapa de secado. Esto es un perfil clásico que tiene una lavadora termodesinfectadora. Ahora bien, ¿qué es la termodesinfección? Cuando ustedes escuchan de termodesinfección, es una alta desinfección térmica. El principal diferenciador que existe, a mi opinión personal, el lavado manual. Yo cuando hago lavado manual jamás voy a poder hacer letalidad. Mientras que con la lavadora termodesinfectadora sí puedo monitorizar la letalidad que se ha conseguido y hablamos de un término que es el valor azot cero. El valor azot cero, la propia norma lo declara y lo dice,
es la letalidad de un proceso de desinfección expresado en segundos y relacionado con una temperatura de referencia. Surge de una integral matemática, que es la que ustedes están viendo aquí, que lo que representa o simboliza es un área que tiene una energía calorífica que en algún momento del ciclo, que se llama termodesinfección, se desprende y quema los microorganismos. Entonces, esa es una fase diferenciadora. Ahora me dirán ustedes, pero Joana, ¿yo cómo voy a hacer la aplicación o cómo voy a saber qué valor a sub-cero tiene mi lavadora termodesinfectadora? Realmente, el valor a sub-cero surge de una combinación de tiempos y de temperaturas, pero por fortuna, nosotros como usuarios, como operadores de las máquinas, no tenemos que hacer ese cálculo de ese valor a sub-cero. Eso viene ya, los fabricantes ya lo tienen condicionado y lo tienen configurado en los diferentes perfiles de ciclo que maneje la lavadora que ustedes tengan. Normalmente o tradicionalmente se maneja la temperatura de 90 grados, lo que no quiere decir que si tenemos otro tipo de temperaturas que estén dentro del margen de referencia que ha descrito la 15883 no sean aceptables. Pero vamos a trabajar con el ejemplo de los 90 grados. Hay tres valores a sub-cero que la norma 15883 nos define. A sub-cero de 60, a sub-cero de 600 y a sub-cero de 3000. Nos vamos a enfocar primero que todo con las lavadoras termodesinfectadoras, que son las que tenemos en nuestras roommates. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay dos valores que me define la propia norma. ¿Se acuerdan que yo les decía que la parte 2 es la que nos da esos requisitos específicos que tienen las lavadoras termodesinfectadoras? Entonces, la propia norma me dice que tiene que alcanzar un valor mínimo a sub-cero de 600, pero también tiene que ser capaz de alcanzar un valor a sub-cero de 3000. Si yo tengo la temperatura del agua a 90 grados y la mantengo durante 60 segundos, voy a tener un valor a sub-cero de 600. Así es como se configura y esto lo hace ingeniería y está configurado en el ciclo. Y si quiero un valor a sub-cero de 3000, a 90 grados tendré 300 segundos. Eso, como les digo, ya está configurado en los ciclos. Entonces, ahora, ¿qué ciclo voy a elegir yo para mi instrumental? Un ciclo que tenga un valor a sub-cero de 600 o un ciclo que tenga un valor a sub-cero de 3000. Tradicionalmente, Europa, países como Suiza, España, Francia, consideran que según como está descrito en la norma, el valor a sub-cero de 600 es suficiente para aquel instrumental que yo voy a ejercer un proceso de limpieza y termodesinfección en una lavadora termodesinfectadora y después voy a esterilizar. Sin embargo, países como Alemania y Holanda consideran que para ellos necesitan unos ciclos que tengan sí o sí un valor a sub-cero de 3000. Así, ese instrumental posterior al proceso de termodesinfección se vaya a esterilizar. Entonces, la conclusión es que estará determinado por las regulaciones y la normatividad local. Pero la norma define que el valor a sub-cero mínimo es de 600. Ahora bien, un escenario que nos pasó en pandemia. Aquellos instrumentos, o mejor, dispositivos médicos reutilizables, como todo lo de que es de terapia respiratoria, anestesia, circuitos, que están catalogados dentro de esa clasificación de Spalding como semicríticos, por eso ustedes la ven aquí a colación, necesitaban, después de haber sido termodesinfectados, usarse inmediatamente. No es algo que se utilice con mucha frecuencia en los países latinoamericanos, en los europeos pues menos, porque casi la cantidad de todos estos dispositivos son de uso único, no son reutilizables. Sin embargo, fue una solución para esos picos de pandemia. ¿Por qué? Porque la lavadora no esteriliza claramente, pero sí ejerce una alta desinfección térmica. Y en este caso, sí es necesario que se reprocesen en ciclo, que su valor a sub-cero sea de 3000, ¿vale? Entonces, las lavadoras que ustedes tienen en sus centrales de esterilización, o mejor en su roommate, como es lo que nos invita al término actual, deben ser capaces de configurar valores a sub-cero de 600 en sus ciclos y de 3000. Ahora, ¿para qué utilizamos los valores a sub-cero de 60? Los valores a sub-cero de 60 se utilizan para las lavadoras o los equipamientos que ejercen alta desinfección térmica, por ejemplo, en patos y piscingos, que se conocen como lavacuñas. Y también en los grandes olvidados que tenemos en nuestros hospitales, como son los carros de transporte, que están descritos en el apartado 6 de la 15883. Aquí la norma, fíjense que las dos normas me dicen que el valor mínimo debe ser al menos de 60. No necesito
valores a sub 0 de 600 porque no estoy manejando dispositivos críticos, ¿vale? Así es como lo configura el estándar 15883 y es la forma práctica y creo que más sencilla que yo tuve para poder entender el valor a sub 0. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando les dije que garantizaba la seguridad y por qué para mí era el factor más determinante y más importante? Porque garantiza un adecuado nivel de seguridad para los usuarios en las etapas posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los usuarios, los trabajadores de la RUMED, están haciendo toda la parte de preparación, inspección, están contando, están mirando con lupas, ¿cuántos se ponen guantes? ¿Cuántos instrumentos llegan con sangre? ¿Cuántos instrumentos tengo que devolver? ¿Será que alguna vez yo puedo tener una heridita en una mano y no me di cuenta? Entonces, garantiza el adecuado nivel de seguridad para las personas que trabajan en la RUMED. Entonces, es un valor que es determinante y diferenciador en lavado manual versus lavado automatizado. Bien, ya tenemos claro lo que es lavado automatizado, digamos, estas mejoras, y aquí las vamos a resumir. ¿Cuáles son esas mejoras? Capacidad de reprocesar instrumentos de diferentes naturaleza. Cada vez los fabricantes hacen más instrumentos que son compatibles con lavadoras termodesinfectadoras, que yo puedo ejercer lavado automatizado. ¿Por qué aumenta la productividad? Porque me reduce esos números de reprocesamiento al tener yo que devolver instrumental que tenga algún tipo de residuo, por ejemplo, de sangre. Eso hace que sea más productivo en tiempos. Minimización de los riesgos de accidente, por supuesto, porque la manipulación se reduce, a diferencia del lavado manual. Posibilidad de registrar y documentar procesos. Esto es un diferenciador, porque yo en el lavado manual no puedo documentar ni registrar procesos. Puedo hacer lo que considero yo que una inspección visual, llenar alguna planilla, pero no va a tener un report. Eso solo me lo dan las lavadoras automáticas. La capacidad de hacer desinfección térmica, que fue lo que vimos con el valor a sub 0, la eficiencia y control de los parámetros que entraron en juego. Entonces ustedes van a poder conocer qué valor a sub 0 se consiguió, cuánto fue la dosificación de su detergente. Eso no lo vamos a poder obtener en el lavado automatizado. La ergonomía, porque lógicamente cuánto tiempo de pie tiene que estar una persona cepillando, reprocesando, lavando los instrumentos manuales versus lo que le puede ayudar una máquina de lavado automatizado. Y finalmente, algo que es definitivo, y es que siempre será el mismo proceso. Los humanos no somos iguales. Entonces, cuando yo hago lavado manual, ese proceso no es reproducible. Es reproducible si se hace de manera automática. No menos importante, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy por hoy hablamos de ese equilibrio entre la industria y el medio ambiente, que es lo que se conoce como sostenibilidad ambiental. Entonces, cuando ustedes vayan a elegir una lavadora termodesinfectadora, siempre revisen sus consumos de agua, porque cada vez le apostamos más a consumos de agua reducidos, que lo que nos generan es que los ciclos sean más cortos, asimismo, menor consumo de energía. También el ahorro que podemos hacer con detergentes, ya que la dosificación será mililitro por litro. Entonces, no solamente me va a ayudar a la economía, al bolsillo de mi hospital, sino que también va a ayudar al medio ambiente porque estoy desechando menos plásticos, porque será menos la cantidad de detergentes que yo voy a gastar. Entonces, siempre revisen sus consumos de agua porque es lo que se le apuesta cada vez al tema de sostenibilidad ambiental si queremos preservar y tener planeta para las futuras generaciones. Bien, ¿cuál es la realidad de la RUMED latinoamericana? No solamente de Colombia, que en muchos sitios, pese a todas las mejoras que hemos visto, encontramos RUMED que no tienen ni siquiera una lavadora termodesinfectadora, que su proceso es lavado 100% manual. Otras veces encontramos un déficit de la capacidad instalada. Tenemos 1.500, 2.000 cirugías, 8 o 9 quirófanos, funcionamos 24/7 y tenemos una lavadora termodesinfectadora. ¿Esto qué va a hacer? Pues que yo no pueda utilizar al máximo lo que es el proceso de lavado automatizado. Otras veces que encontramos SEC de instrumental insuficientes, entonces todo es urgente y cuando uno voltea a mirar, tiene 20 equipos que todos son urgentes. ¿Ustedes creen que los voy a alcanzar a reprocesar? ¿Por qué? Es porque no tengo los stocks de instrumental suficientes o porque las programaciones están mal hechas y tengo todos los otorrinos los jueves por la mañana en las 5 salas que yo tengo. Entonces son uno de los panoramas que muchas veces nos encontramos.
Otro es la carencia de rack específicos y lo vamos a entender más a posterior. No todos los rack nos sirven para todos los tipos de dispositivos que tenemos en el entorno de las cirugías. Entonces, muchas veces tenemos rack específicos para la laparoscopia, pero los tenemos arrumaditos, los tenemos guardaditos, los tenemos como soportes, porque no lo sabemos, uno, no lo sabemos utilizar. O dos, como necesitamos cambiar de RAD y solo tengo una lavadora, pues lo que yo me enfoco es hacer el instrumental clásico que no es canulado. Entonces, esto también es importante, que tengamos el RAD adecuado según el dispositivo médico que yo voy a utilizar. ¿Cómo es la actualidad de las técnicas quirúrgicas que tenemos en nuestro país versus otros países? Pues realmente es algo que yo me siento muy orgullosa cuando puedo ir a otros lados y veo que en Colombia ya hacemos cirugía robótica, tenemos una amplia gama de cirugía laparoscópica, puerto único, hacemos ortopedia y traumatología, clavos intramedulares, reemplazos articulares, neuronavegaciones. Bueno, de verdad que da mucho gusto ver nuestra capacidad científica e instalada frente a otros países de Latinoamérica. ¿Qué pasa con este tipo de instrumentos que nosotros utilizamos en estas cirugías? Que la mayoría de ellos tienen lúmenes, muchos tengo que desarmarlos, muchos no puedo desarmarlos fácilmente, están llenos de bisagras, llaves, aperturas y diferentes como uniones, tal vez por decirlo de alguna manera, que impiden que su limpieza sea muy fácil. Tanto así que la FDA, si ustedes buscan en la página de FDA y revisan, encuentran literatura acerca de los dispositivos de difícil limpieza y aparecen todos estos. Aparecen los endoscopios flexibles, todo lo que son rímeres canulados, las pinzas Kerrison, que alguien una vez me decía, pero es que esas pinzas se desarman. Sí, esas pinzas se desarman para lavar. Entonces, a veces no tenemos esa información y hacen parte de esos dispositivos de difícil limpieza. ¿Qué pasa con los dispositivos si no los puedo limpiar? Lo vimos en las primeras diapositivas. Lo que no se puede limpiar, pues no se puede esterilizar. Entonces, es un llamado de atención a esta etapa de limpieza y desinfección. Ahora bien, los lúmenes. Cuando los lúmenes están obstruidos, son una problemática para la RUMED y generalmente pueden estar obstruidos porque hay presencia de materia orgánica. Las imágenes que ustedes están viendo a continuación hacen parte fueron tomadas mejor, de lo que es con lo que nosotros llamamos boroscopios, que es un instrumento óptico que está hecho para mirar cavidades, ¿sí? Al interior de estas cavidades, fíjense cómo hay, por ejemplo, un shaver que tiene lumen, en el lumen en su interior tiene materia orgánica. Una clásica cánula de Yankauer. Todos conocemos una cánula de Yankauer. Miren cómo está en ese corte longitudinal que hicieron con residuos. Hay otro ejemplo que este es de un estudio que hicieron en la AORN y aquí pueden encontrar como las cánulas, debido al diseño que tenían unas cisuras, como una especie de relieve, no permitían en su interior, cuando pasaban los cepillos, tener una adecuada limpieza. Entonces, hoy por hoy, siglo XXI, los lúmenes son desafío para el reprocesamiento de los dispositivos médicos, no solo en la limpieza, sino en la esterilización. Ustedes ya pueden ver que por eso se han inventado los ELIS, los PCDs, porque es más difícil el aire de un canulado, etcétera, etcétera. Y en la limpieza no son ajenos. Entonces, son imágenes relativamente recientes para que ustedes puedan apreciar las dificultades de lo que sucede en la limpieza al interior de los lúmenes. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro estándar normativo, que es el 17664. Este es el de las instrucciones que debe entregar el fabricante del dispositivo médico a ustedes como usuarios para que los reprocesen adecuadamente, y es en todas las etapas de reprocesamiento, desde la utilización hasta el almacenamiento y la distribución. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la norma técnica colombiana que sale del estándar o es adoptada del estándar ISO 17664. Entonces, ¿qué nos motiva? Que ojalá ustedes puedan resaltar esa curiosidad científica, puedan saber que en Colombia hay normas técnicas colombianas, hay mesas de trabajo y conté en donde intentamos adoptar normativas, hacemos votaciones, se genera evidencia en pro de qué? Del buen reprocesamiento de los dispositivos médicos reutilizables. Miren que esta NTC, yo quise revisar lo que decía frente a la limpieza.
Entonces, frente a la limpieza, la propia norma nos dice lo siguiente. La preparación antes de la limpieza. El fabricante del dispositivo médico reutilizable deberá entregarles a ustedes si ese instrumento necesita una preparación previa, que es lo que nosotros conocemos como prelimpieza, al dispositivo de ese dispositivo médico reutilizable. Es decir, si tengo que desarmarlo, ¿cómo lo desarmo? Si tuviera que colocar algún tipo de adaptador para facilitar esa limpieza, ¿cómo lo coloco? ¿Vale? ¿Me lo expresa quién? La 17664. También me habla del concepto de limpieza y aquí me dice que el fabricante del dispositivo médico reutilizable debe entregar un método validado de limpieza manual y que cuando no se puede hacer limpieza manual es obligatorio que declare la advertencia que ese dispositivo no se le puede hacer limpieza, automática, y que valide un mecanismo de limpieza manual. Entonces yo siempre me he preguntado qué difícil es que un fabricante pueda validar la limpieza manual. Y es un reto que pone la propia norma. Por eso cuando ustedes tengan dudas o piensen que no se puede introducir a una lavadora termodesinfectadora un dispositivo médico reutilizable, consulten las instrucciones de ese fabricante. Él les va a decir cómo lo tiene que hacer y si sí lo puede hacer o si no lo puede hacer. Es importante también que sepan que cuando hablamos de limpieza automatizada, nos dice que los equipos deben estar en conformidad. ¿A qué norma creen ustedes? ¿Cuál se acuerdan la norma que yo les dije que siempre íbamos a hablar de dispositivos médicos de reutilizables en lavado? A la 15883. ¿Sí? Debe estar acorde a esa norma la máquina con la cual yo vaya a hacer el lavado automatizado. Y no es una estándar, o sea, es un estandarizo, pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que hay una norma técnica colombiana. Entonces, para que sepan que no es que está sacado solamente de cosas que no son reales. No, hay que aterrizarlo y ya está en el país. Bien, voy a tomar como ejemplo uno de los dispositivos que ha sido catalogado como de los más retadores y desafiantes a lo que tiene que ver la limpieza, y es las pinzas de los instrumentos, las pinzas o los instrumentos robóticos. Muchos pensarán, no, yo no voy a hacer robótica nunca. Yo creo que sí, porque en Colombia ya varias instituciones hacen cirugía robótica. Y creo que está pasando lo mismo que pasó hace 20 años con la laparoscopia. No, yo no voy a hacer bariátrica, yo no voy a hacer Nissen. Yo creo que ya en el país se hace casi que en todos los hospitales de mediana y alta complejidad cirugía bariátrica y Nissen. Entonces, he elegido este ejemplo porque estos instrumentos, mayoritariamente el fabricante, aquí ustedes van a ver el ejemplo de una de las plataformas robóticas, no es la única que hay, pero esta es la de Intuitive Surgical Da Vinci. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo el fabricante me dice que estos instrumentos son reutilizables controladamente, es decir, tiene un número de usos definido por el fabricante, ¿vale? En este caso, la plataforma actual, que es la XI de ellos, tiene 14 usos y le dan 3 usos de más, por ejemplo, cuando yo tengo el instrumento y no lo usé en cirugía con el paciente, pero sí lo reprocesé, entonces le dan 3 usos adicionales. ¿Qué pasa aquí? Que esto se limpia sin ser desmontado. Por eso se cataloga de difícil limpieza. Entonces ustedes van a decir, entonces, ¿cómo lo hago la limpieza? Pues ellos tienen unos puertos para que yo pueda hacer la limpieza del interior de esa pinza. Estas son las instrucciones, las IFU, un resumen del propio fabricante en lo que tiene que ver con pinzas y con la óptica, porque no solamente la óptica, no solamente las pinzas hace parte de la cantidad o de los elementos que se reprocesan del robot. Sin embargo, las que son catalogadas de difícil limpieza son los instrumentos robóticos, las pinzas. Entonces, fíjense que me dice, aquí me está hablando de los instrumentos y me está hablando de la grapadora. Entonces, me está diciendo que la limpieza puede ser manual, puede ser automática y sí o sí necesita ultrasonido. Me dicen desinfección. Es opcional, pero se puede hacer desinfección térmica. Y me está diciendo la esterilización es en autoclave. Si yo voy a mirar los sistemas ópticos, me está clasificando 2 tipos. Esta es la versión XI. Me está diciendo un tipo que tiene un conector, una tapa en el conector
y hay otro endoscopio que no tiene tapa en el conector. Entonces, según eso, yo tengo que mirar cuál es compatible y cuál no. Entonces, los que tienen cubierta, por ejemplo, fíjense que no está la limpieza automatizada, solamente está la manual y me dice que no es compatible con baño ultrasónico. La desinfección me la da como opcional. Y en los que tienen ya, los que no tienen protectores en sus conectores, me dicen que puede ser limpieza manual, que puede ser limpieza automática y me dice que los ultrasonidos no son compatibles con los sistemas ópticos. También me dice que la esterilización puede ser química, perdónenme, la desinfección puede ser química o térmica. Y en cuanto a la esterilización, pues me habla que es compatible con procesos de baja temperatura, llámese peróxido de hidrógeno o formaldehído, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de la norma NTC, hablábamos de la norma colombiana de las IFUS, hablábamos de algo importante y era que me decía la prelimpieza. El fabricante de ese instrumento debe decirme cuáles son los pasos que yo debo seguir para efectuar esta prelimpieza. Pues Intuiti lo hace. Entonces, presten atención desde el punto 1 hasta el punto 9, que es la limpieza con baño ultrasónico. Resulta que en este punto nosotros nos gastábamos haciéndolo manualmente, descrito, como lo decía Intuiti Surgical, aproximadamente 55-60 minutos. Es un proceso que lleva tiempo. Teníamos grandes desafíos en este punto y necesitábamos optimizar la limpieza o la etapa de la prelimpieza. Entonces, por eso se decidió que en conjunto con el fabricante de este instrumento se iban a crear una solución que fuera una prelimpieza automatizada. ¿Cuál es la solución de la prelimpieza automatizada? Son soluciones ultrasónicas que lo que vamos a hacer es aprovechar la cavitación que ustedes conocen con los ultrasonidos normales para que en conjunto con la irrigación puedan hacer esa solución de automatismo en la parte de la prelimpieza para lograr reducir de 55 a 60 minutos hasta 30 a 35 minutos. Entonces, eso se puede obtener gracias a un ultrasonido específico, que no quiero decir el nombre porque es comercial, el cual lo que va a hacer es que en este brazo o en este RAT voy a poder colocar los 4 pinzas robóticas, en este caso 4, ¿por qué? Porque el robot tiene 4 manitos. Entonces puedo colocar las 4 pinzas robóticas y puedo hacer la adaptación de esos lúmenes a través de unos adaptadores a su unidad de control. En este momento, pues va a hacer la inmersión, miren, esta es la adaptación de los adaptadores a la unidad de control y hará la inmersión. Ese ultrasonido, esa cavitación con la irrigación va a lograr, en el caso de los instrumentos robóticos, que la pinza, la punta de esa pinza, se muevan todos sus ejes, limitando un poco el movimiento que hace el cirujano cuando opera en plataformas robóticas. Entonces, esto yo no lo voy a lograr conseguir jamás con el lavado manual. Por eso estoy reduciendo tiempo y optimizando un proceso. Tiene un sistema de selector que si hay algún resto, un coágulo o cualquier suciedad que impida el paso de los fluidos para que quede limpio este instrumento al interior y la parte externa de la pinza, pues me indicará que esa pinza no fue adecuada a ese proceso de prelimpieza, pero no compromete los otros 3 pinzas, solo indica lo de una pinza. Entonces ustedes me pueden decir en este punto, pero yo no tengo instrumental robótico, pero sí tiene la laparoscopia, sí tiene canulado. Entonces, este mismo ultrasonido tiene un rack que permite que tú conectes este tipo de piezas que son canuladas y ejerce la misma función. ¿Sí? Tiene un sistema de succión inversa que lo que va a hacer es que la suciedad va a pasar del adaptador al filtro y no va a recontaminar lo que es la solución de detergente y agua que tengamos en el ultrasonido. Y también nos va a indicar si alguno de estos canulados presenta o no presenta un bloqueo, por ejemplo. Entonces, esta es una de las grandes soluciones que hay para la parte de la limpieza y se llama prelimpieza. Siguiendo con el instrumental robótico, recuerdan las IFUS que me decían que puedo hacer termodesinfección. Entonces, tanto el fabricante de las máquinas lavadoras, termodesinfectadoras, como el fabricante del instrumento han creado soluciones específicas en RAT específicos para poder hacer este proceso de termodesinfección de estas pinzas. Y asimismo, las ópticas, como lo indica el fabricante,
con los adaptadores necesarios pueden ser reprocesados en una lavadora termodesinfectora. Pinza más ópticas, ¿vale? La cesta, por ejemplo, es una cesta de acero inoxidable que ustedes pueden colocar tanto en lavado automatizado como llevarse a los esterilizadores, porque recuerden que las ópticas son esterilizables en baja temperatura, las de Intuitive Surgical. Bien, no todo es robótico, también tenemos otro tipo de instrumentales, entonces la importancia que ustedes sepan elegir el RAD según el tipo de dispositivo médico reutilizable que ustedes necesitan procesar. Está el típico RAD de cestas, está el RAD de anestesia o está el RAD para cirugía laparoscópica. Entonces va mucho con lo que hablábamos de esa situación actual de Latinoamérica. En cuanto a la RUMED, no teníamos los RAD específicos según el reprocesamiento. Entonces, revisen con los fabricantes y revisen sus dispositivos médicos cuáles son los mejores o los adecuados para el reprocesamiento que ustedes necesitan. Hay algo que estamos teniendo muy actualmente y es una cantidad súper importante de instrumental canulado, que es lo que nosotros llamamos como instrumental MIC. Esto no voy aquí a detenerme porque sé que todos lo conocen muy bien, pero este tipo de instrumental tiene unas características importantes y son inyectores, adaptadores y conectores para la prelimpieza. Seguramente ustedes los han visto porque son los que están aquí, pero cuando yo he ido a muchos sitios los he encontrado en las cajitas donde están los instrumentos, en los cajones, porque no los utilizamos, no seguimos IFUS. Lo que hacemos en lugar de colocar los conectores Luberloc para hacer nuestra etapa de prelimpieza, es hacer enjuagues con jeringas, ¿verdad? Entonces, si los tienen, sí, de pronto desempólvelos, revisen, los miren con su fabricante de instrumental, cómo es la manera correcta de usar este tipo de conectores. Debido a lo difícil que es reprocesar canulados, se han creado unos módulos que se llaman los módulos de conexión para varios set canulados. Aquí están viendo el de una laparoscopia de urología y de un clavo intramedular de fémur. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así que puntos de conexión para material canulado? Es una solución muy actual que hay y les voy a mostrar este video que es de un hospital alemán. Aquí lo que están haciendo es el montaje en una de estas cestas del instrumental de más alta complejidad para nuestro reprocesamiento, que se llama ortopedia y traumatología, de un clavo intramedular. Entonces, fíjense cómo están adaptando el material canulado a las conexiones específicas de cada una de las cestas. Y aquí lo que están haciendo es garantizando que ese interior quede limpio y termodesinfectado, porque estas mismas cestas irán a la lavadora termodesinfectadora. Entonces, ustedes me dirán, pero Giovanna, a mí nunca me van a comprar eso. Es una solución que existe, es una tecnología actual que puede ser específica, que puede ser costosa, pero aquí la reflexión y lo que yo quisiera que ustedes hicieran de introspección es que se miraran cómo están sus cirugías, qué tipo de cirugías están haciendo y si su RUMED está con las características similares al reprocesamiento de cirugía que ustedes tienen. Si ustedes no tienen lavadora, pues el primer pasito que será luchar porque consigamos una lavadora termodesinfectadora. Entonces, que ustedes puedan hacer ese paralelo de que sí existen tecnologías actuales y que lo ideal es que ustedes estén a la par de la tecnología que están implementando en sus salas de cirugía para que puedan reprocesar con calidad los instrumentos quirúrgicos, porque la central de esterilización o la RUMED más efectiva no será la que entregue a tiempo los instrumentos, sino la que los entregue a tiempo y con calidad. Este es un rack de cirugía oftalmológica y esto es un FACO. Por ejemplo, este de cirugía oftalmo, le quitan este adaptador y se puede esa misma cestilla llevar a los esterilizadores. Son soluciones muy actuales, pero lo que quería era que las vieran, las conocieran y sepan que existen. Bien, no todo en la central de esterilización en nuestra RUMED es instrumentos quirúrgicos, ¿cierto? Nosotros a veces nos enfocamos en el reprocesamiento de los instrumentos quirúrgicos y se nos olvidan los contenedores, los carros de transporte. ¿Por qué nos pasa esto? Porque muchas veces tenemos mucho afán, estamos siendo muy apurados, entonces que sepan que también existe el lavado automatizado para este tipo de instrumentos. Fíjense, o instrumentos no, de elementos que son no críticos. Bueno, los contenedores sí son considerados críticos porque tienen contacto con el instrumental quirúrgico, pero los carros de transporte no, ¿vale? Entonces, fíjense cómo aquí
tenemos una solución que puede hacer al mismo tiempo, en este caso, instrumentos con contenedores. También hay ciclos específicos para instrumental, contenedores, carros o suecos. Entonces, aquí en esta imagen, ustedes ya están viendo en el video, es como la zona de descarga en la cual van a poder encontrar, en este caso, contenedores de instrumentos y el mismo instrumental de manera simultánea. Muy útil para clínicas que hacen ortopedia y traumatología, aquellos sitios que, por ejemplo, empresas que se dedican a distribuir material implantable que tienen este tipo de instrumentos. Bien, estas son 3 preguntas que son muy rápidas que les voy a pedir que por favor me ayuden respondiéndolo a ver cómo nos va. En este caso hemos cambiado un poco el rol. Las preguntas la siguiente: ¿qué valor a sub 0 o valores a sub 0 mínimos son los que debe alcanzar un equipo de capacidad de gran material, como son las cabinas, que son los 2 últimos videos que vimos, para reprocesar carros de instrumental y contenedores? ¿Todos dicen que 600? No. ¿Por qué la sé? Porque hay carros de transporte que son no críticos. Entonces debe estar en capacidad de alcanzar 2 valores a sub 0, 600 y 60. ¿Listo? Vamos con esta está mucho más fácil aún. Llega un dispositivo médico reutilizable nuevo y no está claro la forma de limpieza. ¿Qué es lo primero que debemos consultar? ¿Cuál? ¿Cómo se llaman? IFUS. Facilísima. Eso es lo primero. Antes de llamar a la amiga, antes de preguntarle a la que lleva 20 años en el servicio, miremos IFUS. Y esta es aún más fácil. ¿Ustedes qué creen? ¿Falso o verdadero? Los instrumentos que poseen lúmenes son considerados desafiantes en su etapa de limpieza y el fallo en esta fase puede ocasionar eventos adversos en paciente y trabajadores de la RUMED. Verdadero. Bueno, no es más. Muchas gracias.